Muy buenas noches, licenciado, compañeros. Mi nombre es Jimena Colque Gutiérrez. Voy a dar inicio con el bolo número 3, que es distribuciones bidimensionales. Distribución bidimensional. La relación funcional. Dos variables X y Y están relacionadas no funcionalmente cuando conocida la primera se puede saber con exactitud el valor de la segunda. La relación estadística. Dos variables X y Y están relacionadas estadísticamente. Cuando conocida la primera, se puede estimar aproximadamente el valor de la segunda. Ejemplos, tenemos los ingresos y gastos de una familia, la producción y ventas de una fábrica, los gastos en publicidad y beneficios de una empresa. La variable estadística bidimensional. Una variable bidimensional es una variable en la que cada individuo está definido por un par de caracteres, que estas son X y Y. Estos dos caracteres son, a su vez, variables estadísticas en las que sí existe relación entre ellas. Una de las dos variables es la variable independiente y la otra variable dependiente. Las distribuciones bidimensionales son aquellas en las que cada individuo le corresponden los valores de dos variables. Las representamos por el par de X sub i y Y sub i. Si representamos cada par de valores como las coordenadas de un punto, el conjunto de todos ellos se llama nube de puntos o diagrama de dispersión. Sobre la nube de puntos puede trazarse una recta que se ajuste a ellos, lo mejor posible, llamado recta de regresión. Aquí podemos ver un ejemplo de la nota de 12 alumnos en una clase de matemáticas y física, donde x sub 1 es igual a 2, x sub 2 sería igual a 3, así sucesivamente, y física sería y sub 1 igual a 1, y sub 2 igual a 3, así sucesivamente. De aquí podemos ver, ¿no? El diagrama de dispersión. Podemos ver la recta de dispersión. La distribución marginal. En teoría, ¿no?, de probabilidades, la distribución marginal es la distribución de probabilidades de un subconjunto de variables aleatorias, de un conjunto de variables aleatorias. La distribución marginal proporciona, ¿no?, la probabilidad de un conjunto de valores del conjunto sin necesidad de conocer los valores de las otras variables. Esto contrasta, ¿no?, con la distribución condicional, que proporciona las probabilidades no contingentes sobre el valor conocido de otras variables. La distribución condicional. Siempre parte, ¿no?, de la distribución marginal. En una distribución conjunta de frecuencias absolutas o de frecuencias relativas recibe el nombre de distribución condicionada o distribución de una de las variables condicionada a cada valor de la variable. La covarianza. La covarianza, ¿no?, de una variable bidimensional es la medida aritmética de los productos de las expresiones de cada una de las variables respecto a sus medias respectivas. La covarianza se representa por S sub XY o también por la sigma de XY, que es igual a la sumatoria, ¿no?, de la función de X por Y, X sub Y por Y sub Y, dividido entre el número de datos, menos la media de X por la media de Y. La covarianza, ¿no?, indica el sentido de la correlación entre las variables. Si la covarianza es mayor a 0, la correlación es directa. Y si la covarianza es menor a 0, la correlación es inversa. La covarianza presenta como inconveniente el hecho de que su valor depende de la escala elegida para los ejes. Es decir, la covarianza variará si expresamos la altura en metros o en centímetros. También variará si el dinero lo expresamos en euros o dólares. La correlación. La correlación trata, ¿no?, de establecer la relación o dependencia que existe entre dos variables que intervienen en una distribución bidimensional. Es decir, determina si los cambios en una de las variables influyen, ¿no?, en los cambios de la otra. En caso de que suceda, diremos que las variables están correlacionadas o que están en correlación entre ellas. Tipos de correlación. Correlación directa. La correlación directa se da cuando al aumentar una de las variables, la otra aumenta. La recta corresponde a la nube de puntos de distribución. Es una recta creciente. La correlación inversa. La correlación inversa se da cuando al aumentar una de las variables, la otra disminuye. La recta correspondiente a la nube de puntos de la distribución es una recta decreciente. La correlación nula. La correlación nula se da cuando no hay dependencia de ningún tipo entre las variables. En este caso se dice que las variables son incorrelacionadas y la nube de puntos tiene una forma redondeada. Grado de correlación.
El grado de correlación no indica la proximidad que hay entre los puntos de la nube de puntos. Se puede dar tres tipos, que son la correlación fuerte. Cuando la correlación será fuerte, cuanto más cerca estén a los puntos de la recta. La correlación débil se da cuando la correlación, cuanto más separados estén los puntos de la recta. Y la correlación nula. Coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal es el cociente entre las covarianzas y el producto de las desviaciones típicas de ambas variables. La correlación, el coeficiente de correlación lineal se expresa mediante la letra R, que es igual a la covarianza de X, Y, dividido entre la desviación típica de X por la desviación típica de Y. El coeficiente de correlación no varía al hacer la escala la medición, es decir, si expresamos la altura en metros o en centímetros, el coeficiente de correlación no varía. Si la covarianza es positiva, la correlación es directa. Y si la covarianza es negativa, la correlación es inversa. Si la covarianza es nula, no existe correlación. El coeficiente de correlación lineal es un número real, comprendido entre -1 y 1. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a -1, la correlación es fuerte e inversa y será tanto más fuerte, cuanto más se aproxime R a -1. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 1, la correlación es fuerte y directa y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime R a 1. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 0, la correlación es débil. Y si R es igual a 1 o -1, los puntos de la nube están sobre la recta, creciente o decreciente. Entre ambas variables hay dependencia funcional. Aquí. Explicando nuevamente, dijimos, ¿no?, que la distribución bidimensional es una distribución que depende de dos parámetros que son de la X y Y. Aquí podemos ver un ejemplo de dos materias que son de química y física. Aquí podemos ver el diagrama de dispersión donde lo plasmamos aquí los datos de química y física en los ejes de X y en el eje de Y. En el eje de X está la materia de química y en el eje de Y es la materia física. Aquí podemos ver la recta de regresión. Aquí podemos estimar, por ejemplo, que digamos un estudiante que se saca una nota en química de 7 puede sacarse una nota de 6 en física. Ahora, la variable bidimensional. Dijimos, ¿no?, que una variable bidimensional es una variable en la que cada individuo está designado por un par ordenado, que son la X y Y. Estos dos caracteres están relacionados entre sí. También se puede decir que es una variable estadística y que se puede ahí ver cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Aquí podemos ver un ejemplo que son 5 individuos que tienen la nota entre 50, 40, 10, 50 y 40 y las horas de estudios que tuvieron ellos. Aquí podemos ver cuáles son las variables. Las variables son las notas y las horas de estudio. ¿Y cuál variable depende de la otra? Donde podemos ver que las notas dependen de las horas de estudio. O sea que las notas lo podemos designar por Y y las horas de estudio son X. Y podemos colocarlo como Y es igual a la función de X. Ahora vemos la distribución marginal. La distribución marginal, ¿no?, proporciona, ¿no?, las probabilidades de un subconjunto sin necesidad de conocer los valores de las otras variables. Aquí podemos ver un ejemplo de hombres y mujeres que tienen las notas entre 0, 25, 25, 50, 50, 75, 75, 100. Aquí para poder hallar la marginal de X y la marginal de Y es sumar toda la columna de hombres, que nos sale aquí 36, y de mujeres, marginal de X nos sale 60. Para poder hallar la marginal de Y tenemos que sumar las filas.
de las notas entre 0 a 25, que es igual a 8, de 25 a 50, que es igual a 32, de 50 a 75, que es igual a 16, y de 75 a 100, que es igual a 40. Nos sale, sumando, ¿no? La marginal de X nos sale igual a 96. En la marginal de Y nos tiene que salir la misma nota que es igual a 96. ¿Esto qué significa? Significa que esto es la muestra total, ¿no? Entre hombres y mujeres. Ahora, viendo la distribución condicional, esto parte, ¿no? De la distribución marginal, donde es lo que vamos a hallar la distribución de X condicionada a Y, donde dividimos aquí la de hombres, que es igual a la nota entre 0 a 25, que es igual a 3, sobre la marginal de Y, porque está condicionada a Y. Entonces dividimos 3 dividido entre 8 y así sucesivamente. Y en aquí nos podemos ver que nos ha salido 0,375. Y sumados esos nos sale igual a 1. Nos tiene que salir igual a 1. Continuando con el tema, aquí vamos a hablar de la covarianza. De la covarianza. La covarianza es una medida, ¿no? Que permite cuantificar la relación entre dos variables. La fórmula de la covarianza es igual a la sumatoria de la función de x sub i por y sub i dividido entre el número de datos menos la media de x por la media de y. Cuando la covarianza es mayor a 0, la correlación es directa. Y cuando la covarianza es menor a 0, es inversa. Aquí podemos ver, igual continuando, las notas de 11 estudiantes entre las materias de química y física. Química va a ser representada por X sub I y física por Y sub I. Para poder hallar la covarianza tenemos que hallar la sumatoria, ¿no? De X sub I por Y sub I. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que multiplicar Y sub I por Y sub I. Y esto es igual a 2, 9, 8, 6, 20, 24, 36, 28, 56, 90 y 100. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sumar. Aquí, en la sumatoria, ¿no? De la fila de X sub I nos sale igual a 72. Y de Y sub I es igual a 60. Y la sumatoria de Y sub X sub I por Y sub I es igual a 431. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta hallar las medias de X y la media de Y. La fórmula de la media es de X es igual a la sumatoria de X sub I dividido entre el número de datos. Que aquí vemos que la sumatoria de X sub I es igual a 72 y aquí reemplazando para hallar la media, 72 dividido entre el número de datos, esto nos sale igual a 6. Y igual, para hallar la media de Y, reemplazando la sumatoria de Y, tenemos igual a 60 por el número de datos que es igual a 11 y nos sale igual a 5. Ahora, reemplazando, ¿no? Que es la fórmula de la covarianza, la sumatoria de X por X sub I por Y sub I, que es igual a 431, dividido entre los números de datos que son 11, menos la media de X por Y, que es igual a 30. Menos. Y aquí nos sale igual a 5.92. Aquí podemos observar que la covarianza es mayor a 0. Entonces, esto significa que es una correlación directa. Una correlación directa. Ya. Ahora, el último punto que es el coeficiente de correlación. ¿Qué es el coeficiente de correlación? Es la medida específica que cuantifica, ¿no? La intensidad de la relación entre dos variables en un análisis, ¿no? De correlación. Aquí podemos ver, se representa, ¿no? El coeficiente de correlación por una R, donde es igual a la covarianza de X por Y dividido entre la desviación típica de X
por la desviación típica de Y. Ahora, aquí tengo datos, 5 datos de X y de Y. ¿Qué es lo que hacemos para hallar? Hallamos la sumatoria. Aquí. La sumatoria de X sub 1, X sub 2, X sub 3, Y sub 4 y X sub 5. Que esto es igual a 2,86 de X. Y la sumatoria de Y es igual a 3,18. Ya. Ahora, continuando, tenemos que hallar la covarianza tenemos que hallar X sub Y por Y sub Y. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que multiplicar esto con esto y así sucesivamente. En aquí tenemos multiplicando, tenemos lo siguiente. Aquí sería igual a 0,08. Luego sería 0,83. Luego a 1,92. Y 0,08. Y menos 0,03. Ya. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta hallar la desviación típica. Y para hallar la desviación típica, tenemos que hallar la sumatoria de X al cuadrado y la sumatoria de Y al cuadrado. Entonces, lo elevamos al cuadrado, el resultado, ¿no? De X al cuadrado y Y al cuadrado, ¿qué es esto? Que cada uno tenemos que elevar al cuadrado. Y nos saldría igual aquí a 0,06. Luego nos saldría a 1,74. 1,54. Y 0,03. Y 0,01. Y así elevándolo Y. Que igual a la Y sub 1 elevado al cuadrado sería igual a 0,11. 0,40 y 2,40 y 0,21 el Y sub 4 y la Y sub 5 al cuadrado sería igual a 0,04. Ahora, hallando la sumatoria de cada una, tenemos igual a, aquí tenemos a 2,88. X al cuadrado es igual a 3,38 y Y al cuadrado tenemos igual a 3,16. Ya, ahora continuando con eso, tenemos que hallar la sumatoria, no, la media de X y la media de Y para poder hallar la desviación típica. En ahí tenemos que reemplazar datos. En aquí la media de X es igual a la sumatoria de X, que es igual a 2,86 dividido entre el número de datos, que es igual a 5. Y en aquí en la media de Y tenemos igual la sumatoria de Y, que es igual a 3,18 dividido entre 5. Y los datos que tenemos aquí sacando, tenemos la media es igual a 0,57, que es igual a X, y la media de Y sería igual a 0,64. Ya. Ahora, ya hemos hallado, ahora podemos hallar la desviación típica de X y la desviación típica de Y. Ahora, reemplazamos la fórmula que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de X al cuadrado
que es a 3,38, dividido entre el número de datos, que es igual a 5, menos la media al cuadrado, que es igual a 0,57 al cuadrado. Esto nos sale igual a 0,6. Ahora, la desviación típica de y, reemplazando fórmula, es igual a la sumatoria de y al cuadrado, que es igual a 3,16, dividido entre el número de datos, que es igual a 5, menos la media al cuadrado. La media de y es igual a 0,64, que esto lo elevamos al cuadrado. Y esto es igual, ¿no? A 0, calculando tenemos a 0,47. Ya, ahora tenemos ya todos los datos. Ahora sí los reemplazamos, ¿no? A la fórmula, que es igual. Reemplazando. Tenemos aquí la covarianza. Eso nos falta hallar la covarianza, que es igual a la sumatoria de x por y, que es igual acá, aquí 2,88, dividido entre el número de datos, que es igual a 5, menos la media de x por la media de y. Y no, ya, la media de x por la media de y, reemplazando. Multiplicando, tenemos a 0,36. 0,36. Y sacando cálculos nos sale igual a 0,22. Ya, ahora sí podemos reemplazar la fórmula del coeficiente de correlación, que esto es igual, ¿no? A 0,23. Es lo que estamos reemplazando acá. 0,23 dividido entre la desviación típica, que es igual a allá, 0, lo redondeamos mejor, 0,6, por la desviación típica, que es igual allá a 0,64. 64. Esto esto reemplazando nos sale igual a 0,82. Esto es nuestro coeficiente de correlación. Podemos observar de que esto más o menos se acerca a 1. ¿Esto qué significa? Significa que nuestra correlación es fuerte. Y nuestra correlación es fuerte y directa. Nuestra correlación es fuerte y directa porque se acerca ya a 1.